Los saludos para todos, que el Señor les bendiga. Ya estamos comenzando de nuevo otro tiempo más en el cual nos reunimos en torno a la Escritura, estudiamos profundamente la palabra. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que resulta bien interesante, tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a, vamos a ir a la palabra y vamos a entender qué es lo que significa, lo que implica eso. Pero como siempre, quiero pedirles que me acompañen en oración y también pedirles que si a ustedes les resulta de bendición, de edificación, estos tiempos en que nos sumergimos en el estudio de la palabra, que ustedes se lo compartan a otras personas, familiares, amigos, colegas, porque de nuevo la intención de esto es alcanzar y bendecir la mayor cantidad de personas que fuera posible. Así que, pues nada, les encomiendo eso de favor. Vamos a orar y luego entonces nos meteremos de lleno en el tema que hoy nos ocupa. Gracias, papá, por este tiempo. Una vez más, Señor, que tú nos permites estar de nueva cuenta reunidos acá y meditando en la palabra. Señor, nosotros no solamente la queremos oír y estudiar, la queremos vivir. Por eso te pedimos que tú nos des de parte tuya esa capacidad de poder llevar todo esto que aprendemos, lo podamos llevar a la práctica. Gracias, mi Padre, te bendecimos y te pedimos que nos sigas dando la ayuda que solamente tú puedes darnos, porque de lo contrario sería imposible. Gracias, Padre. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el fruto del Espíritu. Obviamente para entender esto hay que ir al texto en el que se habla, ¿verdad? En Génesis, en Gálatas, en el capítulo 5, ahí más o menos a la altura del verso 20, 21, por ahí, comienza la escritura y dice literalmente, después que ha hablado del fruto de la carne, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta en ese texto de Gálatas 5, Pablo lo que está haciendo es contrastar una cosa por un lado y la otra. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ve en contraste es cuando se da cuenta, ¿verdad? Que la vida de fe, solamente de leer eso, y lo primero que uno se da cuenta es que, ¿verdad? La vida cristiana es una vida contrastada, es una vida que es antitética, es una vida completamente diferente a lo que había antes, es decir, es antagónica, antitética y antagónica. ¿Por qué? Porque es el opuesto, es lo que quiere decir, es la antípodes, es lo completamente otro, ¿no? Y entonces, eh, por lo tanto, eso es algo que tiene que siempre ser enmarcado. Una lectura simple de ese texto no puede dejar en la mente de alguien la duda de que la vida cristiana es una vida que está contrastada. No, tiene que ser diferente, tiene que ser completamente, ¿verdad? Diferente, porque de lo contrario no es vida cristiana, no es vida cristiana. Eso es básicamente. Es decir, estamos hablando en el fondo de luz y tinieblas y no puede haber una cosa que sea más contrastante, ¿verdad? Que esas dos cosas. Bueno, pero fíjense cómo se llama, como lo menciona allí en Gálatas, en capítulo 5. Pablo dice el fruto del Espíritu y comienza a enumerar lo que es el fruto del Espíritu. Nótese, por favor, porque aunque es gramática simple, muchas personas cometen un error aquí, ¿verdad? Y creen, ¿verdad? Que bueno, como si se está hablando de singular el fruto del Espíritu, se enumeran una serie de cosas que a todas luces son plural, porque ya basta que sea más de una para que sea plural. ¿Cómo dice entonces el fruto del Espíritu singular? Y la otra cosa, ¿verdad? Además de este aspecto gramatical, que lo vamos a explicar brevemente, está el otro asunto, que es el asunto más bien semántico, porque el texto dice claramente el fruto del Espíritu, ¿verdad?
Y esos son los dos grandes errores en explicar esta doctrina, que muchas veces, de nuevo, lo plural, lo singular se hace plural y lo que es del espíritu se hace humano, se hace cristiano, ¿no? Y no podemos forzar y sería peligroso, ¿verdad? Tratar de descuadrar la manera como está troquelado esa frase. Es el fruto del espíritu, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir así de forma muy rápida, verdad? Así, de forma acelerada, lo que tendríamos que puntualizar es que es el fruto del Espíritu, no es una cosa diversa. El Espíritu solamente produce una sola cosa. Pongámoslo en esos términos. El Espíritu solo produce una sola cosa. No produce, es decir, no es una mata que, para que lo podamos, ¿verdad?, graficar. No se trata de una mata que en una ramita tiene piñas y en la otra tiene mangos y en la que más allá tiene bananas y en la que más allá tiene manzana. No es así. No. El Espíritu solamente produce una sola cosa. Por eso es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Eso es importantísimo, porque entonces, si no, comenzamos a ver el fruto del Espíritu como virtud, como virtudes, ¿verdad? Las virtudes de las que se habló en la antigüedad, los filósofos griegos, o las virtudes que se invocaron en otras civilizaciones antiguas. No, nosotros los cristianos no hablamos de virtudes. Cuando se habla de virtudes cristianas, se hace porque de alguna manera se busca enlazar con esa palabra la manera como la gente allá afuera entiende las cosas. Pero si nosotros queremos ser técnicos, si queremos ser muy apegados al texto bíblico, el texto bíblico no nos habla que el cristianismo hayan virtudes, porque las virtudes tienen que ver con habilidades, cualidades que son innatas en una persona, ¿verdad? Y no, nosotros como doctrina profesamos es todo lo contrario, es decir, que no hay nada que sea innato que sea bueno. Todo lo que es bueno, Dios nos los tiene que añadir, porque de nosotros no hay nada bueno. Es decir, precisamente la doctrina cristiana es la doctrina de la total corrupción de la naturaleza humana. Y por lo tanto, algo malo no puede producir algo bueno. Jesús mismo lo dice, un árbol malo no puede llevar buen fruto. Obvio. Entonces, nosotros no nos, digamos, adherimos a esa concepción del fruto del Espíritu como virtudes. No son una serie de virtudes. Y de nuevo, cuando en contexto cristiano se habla de virtudes, se habla básicamente es para equiparar eso con lo que la gente entiende allá afuera. Pero ya he dicho que no es así como el texto lo está explicando. ¿Qué es lo que el texto está explicando? Nosotros, si queremos ser muy técnicos, la vida cristiana no hablamos de virtudes, hablamos de naturaleza. ¿Verdad? Es la physis, ¿verdad? La naturaleza de Dios o la naturaleza humana, ¿verdad? Por eso hablamos del viejo hombre, refiriéndonos a la naturaleza caída, y hablamos del nuevo hombre, ¿verdad? Cristo, el nuevo hombre en nosotros, como la nueva naturaleza, la naturaleza que trae el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante destacar eso? De nuevo, porque ya les dije que lo que nosotros recibimos, el Espíritu Santo es una persona. Y esa persona tiene una esencia. Y la esencia de la persona, que es el Espíritu Santo, es la misma esencia de todas las tres personas de la Trinidad. Es una sola esencia y es el amor. Por eso ese texto dice, el fruto del Espíritu es el amor. ¿Por qué? Porque Dios no puede reproducir nada que no sea su propia esencia. Dios lo único que hace es reproducir su propia esencia. Y su propia esencia es el amor. O sea, por eso el fruto, lo que produce Dios,
es su propia condición o esencia, su propia naturaleza. Es lo que está continuamente Dios. Dios no puede engendrar, generar otra cosa que no sea eso. Entonces, por eso es que allí la manera como este texto debería ser leído es el fruto del Espíritu, es el amor. Dos puntos. Usted sabe que cuando se escribió el texto del Nuevo Testamento, no tenía puntos, no tenía coma, no tenía signos de exclamación, no tenía digamos, la forma como está estructurada, versículos, capítulos, todo eso se añadió posteriormente. Entonces, naturalmente que cuando se explica este texto, ¿verdad? Se le ponen comas y las comas básicamente lo que están es entrelazando cada una de esas. Y visto de esa manera se entenderían como virtudes, pero no es así. En realidad, como debe ser leído este texto, es el fruto del Espíritu, es el amor. Dos puntos. Ahí deberían haber dos puntos porque usted sabe que gramaticalmente después que se ponen dos puntos es la explicación del contenido de lo que se dijo antes. Es decir, esos dos puntos van a aclarar, después de esos dos puntos, todo lo que se dice es para aclarar lo que se dijo, lo que se afirmó anteriormente. Entonces, el fruto del Espíritu es el amor, dos puntos, y entonces todo lo que sigue es lo que está comprendido, lo que está incluido, lo que de alguna manera forma parte de eso que llamamos el amor. ¿Verdad? Otra forma de entenderlo es la ilustración de la naranja. Una naranja, cuando usted la corta a la mitad, es algo redondo, pero está formada por triángulos. Entonces, pero los triángulos no son redondos, pero sí, pero la suma total de los triángulos forman un círculo. ¿Verdad? Esas grajeas, esas divisiones que tiene la naranja dentro en forma de triángulo, forman un círculo. Entonces, cada una de esas piezas que tiene la naranja dentro, podríamos decir que es el gozo, la paz, la fidelidad, la paciencia, la bondad, la benignidad, la humildad y el dominio propio. Todo eso en conjunto forman una unidad llamada la naranja. La naranja, pero son, ¿verdad? Cuando usted la desmiembra, la divide, ¿verdad? Se la tiene que comer en triangulitos, pero se está comiendo la naranja, ¿verdad? Porque esas son las partes que forman la naranja. Bueno, exactamente algo así es la manera como tenemos que ver esto. Otra forma de explicarlo es por medio de la química. Y si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Como se suele hacer en los casos de las personas que están tratando de crear una sustancia en el laboratorio, tienen que ir añadiendo, ¿verdad? Digamos, compuestos diferentes y la suma de esos compuestos forma un nuevo compuesto, o decir, un nuevo producto, lo que sea, ¿verdad? Que tiene su color propio, tiene su olor propio, tiene su uso, su utilidad propia. ¿Verdad? Pero es un único producto, pero que está formado de muchos componentes, muchos ingredientes, ¿verdad? En este caso, muchas sustancias químicas. Pero la aliación de esas sustancias logra finalmente un producto único y definitivo que ya está unido en sus partes y que ha formado una nueva unidad. Bueno, esa es otra forma de explicar cómo es que funciona el amor. El amor, si quisiéramos hacerlo en el laboratorio, pues tendríamos que poner un poquito de gozo, de paz, de paciencia, de fidelidad, de amabilidad, de bondad, de humildad, de dominio propio. Lo mezclamos y entonces ya tenemos la fórmula química del amor. ¿Ve? Entonces, es uno solo. Sí, está compuesto de muchas cosas, pero es uno solo. Es uno solo. Es una sola cosa. Lo que quiere decir es que el amor se manifiesta. Esa es básicamente la forma como yo entiendo el texto. Lo que nos está tratando de decir es que el amor se manifiesta con gozo, se manifiesta por medio de la paz, de la paciencia, de la fidelidad, de la amabilidad, de la bondad, de la humildad, del dominio propio. Todas esas cosas son manifestaciones. Es decir,
el amor, porque si el amor no tiene esa expresión práctica, el amor sería algo abstracto, sería algo, digamos, inaprensible, sería algo etéreo, algo amorfo, sería algo incoloro, inodoro, insulso, sería algo, ¿verdad? Que no, ¿cómo lo podríamos? No tendríamos ¿verdad? Porque sería algo tan, digamos, evanescente, inaprensible, inconcebible, bueno, no tendría ningún aspecto práctico. Sería solamente una, una fórmula abstracta o una verdad, una realidad abstracta, es decir, que solamente existe en la imaginación de la persona, pero no puede aterrizar nunca en algo concreto. Pues si el amor no es todas esas manifestaciones, entonces el amor, por último, no es nada. Es una palabra bonita, es un vocablo, ¿verdad? Poético, que hace mención a algo que está idealizado y que existe solamente en la mente de quienes son personas sensibles, pero no tendría uso ninguno, porque no se está refiriendo a nada concreto que va a pasar en la realidad. Pero ese no es el amor cristiano. El amor cristiano no es erotismo, ni es sentimiento, sentimentalismo, no es emocionalismo, no es algo emotivo, no es algo histrónico, no es algo, ¿cómo diríamos, verdad? Que está cargado de una teatralidad. No, no, no. No es algo truculento. El amor cristiano es actos. En esencia, el amor es la manera como tratamos a las otras personas, el trato que le damos a los seres humanos. Si usted trata bien, con consideración a una persona, usted la está amando, ¿verdad? Porque en ese trato, en ese roce, en ese intercambio, usted está manifestando estas cosas de las que estamos hablando de forma concreta. Pero si ese amor solamente se reduce a palabras, es un asunto, entonces es literatura, es poesía. No, no, es un género romántico, es algo novelesco, es algo, de nuevo, que pertenece a un género expresivo dentro de la lengua de cualquier país ¿verdad? Lo que trato de decir es que el amor cristiano es actos, es acción, es algo que se materializa, que se hace concreto en la historia humana. No es una abstracción, no es algo que solamente existe platónicamente. No es platónico, ¿verdad? En el platonismo, lo que era más real era lo que estaba en la mente de la persona, más que lo que sucedía en la realidad donde está el ser humano viviendo. Entonces, por eso cuando uno habla de lo platónico, de una realidad platónica, lo que hace es, ¿verdad?, extrapolarla a un pensamiento, y no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en conclusión, el amor es Dios mismo, ¿verdad? La palabra allí en capítulo 4 de Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, dice Dios es amor. Y la referencia a eso en concreto lo que quiere decir es que la esencia misma de quién es Dios es el amor. Y por lo tanto, si Dios va a expresar algo, lo va a expresar, ¿verdad?, manifestando su esencia. Y eso nosotros lo podemos ver aún en la manera en que funciona, en que opera la dinámica interna de la Trinidad. Ya nosotros podemos ver que, ¿verdad?, es que toda la dinámica divina tiene que ver con la transfusión permanente del amor entre las personas que forman la Trinidad. Y que por lo tanto ese amor también se comienza a manifestar a aquellos que son integrados dentro de la comunidad. Por eso
¿verdad? La vida cristiana es responder al amor divino, porque es Dios el primero que toma la iniciativa de amarnos. Es decir, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como Dios se quiere revelar, ¿cómo se va a revelar si no es amándonos? Es decir, porque esa es su esencia. Entonces, Dios no da a conocer nada que no sea Él mismo. Dios, al darse a conocer, se autorrevela y se autocomunica. Y en ese proceso, inevitablemente, pues nos tiene que amar de forma concreta. Ahora, ¿cómo nos amó Dios de forma concreta? Dios tuvo que encarnarse, porque entonces no sería amor, sería poesía, sería todavía literatura. Pero si Dios quería amarnos de verdad, tenía que tener rostro, tenía que ser persona, tenía que entrar en nuestro mundo y tenía que entonces darnos el trato amoroso. Y eso fue lo que hizo Cristo en su encarnación, ¿verdad? Habitó entre nosotros y nos mostró el amor de Dios de forma encarnada, ¿verdad? En vivo y en directo, de persona a persona, es decir, en un encuentro eh, que tenía ubicuidad en la historia humana, es decir, no era un asunto hipotético, no, aquí no hay nada, esto no estaba ceñido por la imaginación, esto es un asunto concreto que tenía piel, que tenía roce, que tenía un encuentro. Ahora, eh, eh, pero, ¿qué era lo que el Señor Jesús mostraba por medio de su amor? Lo que Dios nos revela por medio de su amor es su carácter. De nuevo, es su esencia. ¿Quién es Él en esencia? ¿Ve? Entonces, todo lo que nosotros vemos eh, que está comprendido en el amor, es lo que llamamos el carácter de Jesús. Si nosotros queremos conocer el carácter de Jesús, pues Jesús era una persona llena de alegría, de gozo, llena de la paz, llena de la paciencia, de la fidelidad, llena de la bondad, llena de amabilidad, llena de humildad y llena de dominio propio. Así era el carácter de Dios. Y todo eso no era otra cosa que la expresión vívida, dinámica del amor cristiano, del amor divino, ¿verdad? Porque obviamente Jesús es Dios y entonces donde quiera que estaba, su carácter se manifestaba y lo que estaba manifestando era continuamente el amor de Dios. Era una especie ¿cómo diríamos? Era el que podía dar a conocer, era la forma como se mostraba, como se podía palpar, como se podía experimentar el amor divino. Era ese trato, esa relación dinámica en la que el Señor vivía, con todas las personas que los rodeaban. Y entonces el Señor mostraba el amor del Padre, el amor divino, lo mostraba por medio de su carácter. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir a este punto? Lo que tenemos que decir, y es supremamente importante recalcarlo, es que eso que llamamos el fruto del Espíritu, hemos dicho que es en esencia el amor, porque Dios es amor, pero lo que hemos dicho también, que es muy tan importante como lo otro, es que el fruto del Espíritu es en esencia, lo podemos ver plasmado en la historia por medio del carácter del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Así vivió Él, manifestando todas estas cosas de forma concomitante, de forma continua además, ¿verdad? Porque esa era su esencia, ¿no? Eso no podía ser alterado, no podía ser modificado. Y entonces, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Cuando Dios nos pide que nosotros, ¿verdad? Eh, en nosotros se pueda ver el fruto del Espíritu. Bueno, entonces, en conclusión, lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros manifestemos el carácter de Jesús. Pero el carácter de Jesús
no es algo que yo lo puedo manifestar, de nuevo, haciendo mi mejor esfuerzo o aplicándome con mucha disciplina incrementando mi devoción. No, esto es algo que solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Porque acuérdense que este es el fruto del Espíritu, no es el fruto del cristiano. ¿Verdad? Nosotros no vamos a producir eso, no es nuestro fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Y por lo tanto, el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar es en la medida en que yo le dé al Espíritu Santo la oportunidad para que lo manifieste. Es decir, que para que el carácter de Jesús se manifieste a través de mi vida, en mi carácter, entonces yo tengo que, ¿verdad? Rendirme, yo tengo que ceder, yo tengo que deponer la manera como yo quiero hacer las cosas, mi opinión, mi criterio, mi deseo, mi caprichuda voluntad. Tengo que aplazar eso para que el Espíritu Santo pueda manifestar el carácter de Jesús. Y sea Jesús quien se dé a conocer a través de mi vida y no el viejo hombre. Es decir, a través de mi vida se van a manifestar o uno o el otro. Dios me escogió para que sea el carácter de Jesús el que se manifieste. Y ese carácter es resultado de su naturaleza, no de la mía. Ya dijimos que es el fruto del Espíritu. La naturaleza que produce eso no es mi naturaleza humana, es la naturaleza divina. Y entonces, ¿dónde está esa naturaleza divina? Esa naturaleza divina ya está en mí, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5, verso 5. El Espíritu Santo, que ya está en mí, es el amor de Dios, es el que va a producir su fruto, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que ya dijimos que son, ¿verdad? Se va a expresar por medio de todas estas manifestaciones del amor divino. Entonces, es importante establecer eso porque, de nuevo, si nosotros quisiéramos ver que estas cosas comiencen a manifestarse en nuestras vidas y no tenemos claro esto, lo que va a pasar es que nos vamos a torturar, porque vamos a tratar de producir nosotros algo que solamente el Espíritu Santo puede producir. Entonces, por eso era importante que recalquemos, machaquemos suficientemente el hecho de que no es mi fruto. No lo voy a obtener porque ayune 40 días y 40 noches. No, no va a pasar, porque no es algo que yo puedo producir. No sale de mí, es algo que sale sobrenaturalmente a través del Espíritu. Y que lo único que yo puedo hacer, si quiero que eso se manifieste, es no estorbar al Espíritu Santo. Es decir, toda mi función consiste en no estorbar la obra del Espíritu en mi vida. Porque el Espíritu Santo no le podemos enseñar a hacer lo que el Espíritu Santo sabe hacer mejor que nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos enseñar al Espíritu a manifestar el Espíritu. No, el Espíritu ya sabe cómo hacerlo. El Espíritu está en nosotros para hacerlo. Y lo único que puede inhibir o puede, de alguna manera, retardar la manifestación natural del Espíritu es que yo quiera interponer mis deseos, mi voluntad, mi opinión, mi experiencia, mi propia, ¿verdad? Mi propia hábito de vida. Y entonces, bueno, lo que voy a hacer es malograr lo que Dios quiere hacer a través de mí. Y entonces, ¿qué es lo que la gente va a ver? Va a ver un cristiano con mal carácter. Eso es lo que va a pasar. Va a haber un cristiano con mal carácter. Una persona que, bueno, es peleonera, una persona que es rebelde, una persona que no se le puede decir nada, una persona que no se le puede llamar la atención, una persona que no quiere reconocer sus errores, una persona que no está dispuesta a enmendar las cosas, una persona que no está dispuesta a hacer nada por nadie, una persona que todo lo calcula, es decir, todos los defectos de carácter posibles. ¿Por qué? Esa persona se llama cristiano, pero como la persona quiere vivir su vida gobernándose a sí mismo en ese estado de autonomía, entonces lo que hace es inhibir la obra del Espíritu. Y entonces es un cristiano, pero con mal carácter.
Y sabe que un cristiano con mal carácter es un cristiano lamentable. Es un inválido espiritual. ¿Por qué? Porque, por último, lo que va a hacer es malponer las cosas de Dios. Lo que va a hacer es malponer a Cristo. ¿Por qué? Porque se está llamando cristiano, pero sin embargo la gente no está viendo en él el carácter de Dios. El amor, el servicio, el compromiso, ¿verdad? Y todas estas manifestaciones maravillosas que hacen claro y evidente que hay una actividad sobrenatural trabajando al interior. Entonces, eh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? De nuevo, aquí el principio es el mismo que dimos la semana pasada. O nosotros o el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién va a quedar en control de nuestra vida? ¿Quién es el que va a gobernar sobre nuestra vida? ¿Lo vamos a hacer nosotros o lo va a hacer el Espíritu Santo? Y entonces tenemos como cristianos que determinar eso. Tenemos que decidir, bueno, por fin, quién es el que se va a manifestar. Si nosotros dejamos al Espíritu Santo en control, el Espíritu Santo va a manifestar a Cristo. Si nosotros quedamos en control, nosotros vamos a manifestarnos a nosotros mismos y no va a ser bonito. No va a ser bonito. Y las consecuencias de que nosotros mismos nos manifestemos es que, por último, ¿verdad? Lejos de avanzar las cosas de Dios, las vamos a retroceder. ¿Por qué? Porque vamos a dar una imagen equivocada, vamos a vender una versión equivocada de las cosas. Y en vez de causar beneficio, vamos a dilatar los beneficios. Pero no solo eso, vamos a desalentar a mucha gente, vamos a frustrar a mucha gente, vamos a confundir a mucha gente. ¿Por qué? Porque acuérdense, nos estamos llamando cristianos, pero sin embargo el carácter que la gente está viendo no es el carácter de Cristo. Entonces, es un reto esto, sí, obviamente que es un gran reto, un gran desafío para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual, y que tenemos que aprender a doblegar completamente nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda hacerlo las cosas a la manera que Él sabe hacerlas, ¿verdad? Como les dije, al Espíritu Santo no tenemos que educarlo, enseñarlo, no tenemos que instruirlo, no, no, al contrario, Él vino para eso. Él vino para enseñarnos a nosotros, Él vino para instruirnos a nosotros, Él vino para que nosotros podamos ser portadores del carácter de Cristo y lo podamos manifestar y que de esa manera, viviendo de forma consistente, podamos anunciar con poder y autoridad quién es Él. ¿Por qué? Porque la autoridad se la da precisamente hablar de quien estamos, es decir, anunciar a quien estamos mostrando con nuestras propias vidas. El asunto está en cuando nosotros tratamos de anunciar algo que no estamos respaldándolo con nuestra propia vida. Ahí ya estamos desautorizados. Ahí no tenemos autoridad. ¿Por qué Jesús enseñaba como si tuviera autoridad? Ah, porque la tenía. Y la autoridad de él consistía en que no enseñaba nada que no viviera él mismo. Y entonces el cristiano, si se llama cristiano, tiene que serlo, porque de lo contrario, si no está manifestando, si no se está manifestando por medio de su vida el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, con todas las, ¿verdad?, manifestaciones ya mencionadas, entonces vamos a hacer quedar mal a Cristo, vamos a hacer quedar mal al Evangelio, vamos a hacer quedar mal al cristianismo, vamos a hacer quedar mal a la iglesia. Y entonces por eso es que mucha gente pues se desentiende de las cosas de Dios, de las cosas de la iglesia, porque ve tanto mal ejemplo, ve tanto cristiano con mal carácter. Y entonces la gente dice, no, pues esto debe ser cuento. Porque si es cristiano y sigue teniendo mal carácter, entonces la gente dice, pues en algún lugar está el truco y la gente se desentiende o se frustra o como dije, la gente, ¿verdad?, se confunde. Que tu vida no sea así, que tu vida sea consistente, que tu vida sea una vitrina donde Cristo se anuncie, se advierta, se dé a conocer, se promueva abiertamente desde tu vida. Que tu vida sea un pedestal donde Cristo se pare para dejarse ver con cada vez mejor, más fuerza. Eso tiene que ser nuestras vidas. Y la única manera de lograr eso es que el carácter de Jesús se manifieste por medio de nosotros, que no es otra cosa, como hemos enseñado hoy, el fruto del Espíritu Santo. Mis queridos, pues nada, nos veremos la próxima semana.
sigan estudiando el manual del discipulado eficaz. Eh, Recuerden, el próximo domingo, 11 de la mañana, aquí nos encontraremos en la sede de la iglesia, de nuestra iglesia, en el 6330 Southwest de la 40 calle en la ciudad de Miami. Un abrazo para todos mis queridos, que el Señor les bendiga poderosamente.